Bien, pues buenas noches, jóvenes y no tan jóvenes. Hay de todo un poco, ¿verdad? Me encanta esta canción última que hemos alabado al Señor con ella. Ese lugar tan alto que a nosotros a veces nos parece incómodo postrarnos, arrodillarnos ante la presencia de Dios, pero es un lugar de gran privilegio. Lo entendió la mujer pecadora que se arrodilló a sus pies y derramó un frasco de perfume de gran valor. Lo hizo María, la hermana de Lázaro. También se postró a los pies de Cristo. Es un sitio, repito, que parece incómodo, pero espiritualmente es el mejor lugar donde podemos estar, porque Él nos va a ministrar, Él nos va a conducir, nos va a hablar, nos va a ayudar a tomar las decisiones que necesitemos, pero necesitamos ser humildes ante su presencia. Amén. Bien, pues vamos a seguir con la línea de los estudios que estamos tratando los jóvenes sobre el título generalizado de Identidad en Cristo. ¿Quién recuerda la primera sesión que dimos? ¿Cuál era el título? ¿Se acuerda alguien? Hace ya varias semanas, pero era Jóvenes con propósito. Y hoy vamos a estudiar, el segundo punto de esa identidad en Cristo, que habla de las amistades. Donde hay un corazón, dispuesto a obedecer a Dios, Dios nos abre el camino, incluso para elegir a nuestras amistades. Las amistades tienen que edificar y jamás destruir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las amistades que elegimos. Las amistades son un regalo de Dios. Eso hay que aceptarlo también, que Dios nos regala amigos para que compartamos, y eso no es malo. Pero también es una gran responsabilidad. Un joven creyente no camina solo, camina acompañado. Pero claro, debe elegir a quién escucha, con quién se relaciona y a quién sigue. Porque hay muchas amistades, y hoy más que nunca quizás, amistades tóxicas. Amistades que si las seguimos van a terminar destruyendo nuestra vida. El sabio Salomón en Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, el que anda con sabios va a ser sabio, va a adquirir sabiduría. Pero si te juntas con gente necia, en otras palabras, con gente también tonta, que necio significa tonto, terminamos necios. Dice un dicho muy popular aquí en España, no sé si lo conoceréis, dice: el que anda con un cojo, al tiempo, si no cojea, ranquea. O sea, el que se junta con una persona que tiene un defecto, que tiene una adicción, vamos a llamarlo así, porque es el gran problema de las amistades hoy en día, las adicciones, entonces vamos a terminar como ellos. Por eso el sabio nos habla así. Cuando hablamos de amistades, no hablamos de un tema, de poca importancia, un tema pequeño. Las amistades nos pueden levantar o nos pueden destruir. Y la Biblia no se queda callada con respecto a esto y nos dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y tendrás grandes dificultades. Las compañías, las amistades que eliges van a determinar la dirección de tu vida. Así que ojo con las amistades. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la escuela bíblica en este tema? Quiero que estudiemos profundamente y que prestéis atención a lo que la Biblia enseña sobre este tema. ¿Por qué es tan importante la escuela bíblica? Aprender la palabra de Dios. Porque eso va a determinar la elección de mis amistades. La escuela bíblica forma el criterio espiritual. Muchos jóvenes creyentes caen en amistades tóxicas porque no saben discernir
no saben distinguir dónde está lo bueno y lo malo. La escuela bíblica no solo enseña información, no es información simplemente. La escuela bíblica forma nuestro criterio, abre nuestros ojos, tanto físicos como espirituales, y fortalece el espíritu y lo hace crecer. Sin conocer bien la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Uno se deja llevar quizá por la simpatía. Si no conoces bien la palabra de Dios, te va a caer alguien simpático y quizá sea una amistad tóxica. O bien por la apariencia o por las emociones. En cambio, con la palabra de Dios, uno aprende a mirar el corazón de las personas, cómo son realmente esas personas, cómo es su carácter y cómo es el fruto que dan. Pero para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Repito, por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante en una iglesia que no desvaloremos, que no despreciemos la escuela bíblica. La escuela bíblica nos muestra el diseño de Dios para nuestras relaciones. Dios no quiere que caminemos con cualquiera. Dios no desprecia tampoco a nadie, eso hay que decirlo, pero nos muestra que no podemos tener relaciones con cierto tipo de personas, si no es para influenciarlas, si no es para evangelizarlas, si no es para atraerlos hacia la verdad. Porque una manzana podrida va a podrir el resto de las manzanas buenas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando te relacionas con alguien tóxico, porque quizá tú intentes cambiarlo y lo más probable, si no estás preparado, si no conoces, si no has estudiado la Biblia, caerá en sus redes. No sé si estáis comprendiendo, jóvenes. Dios no quiere, repito, que caminemos con cualquiera. Jesús tenía multitudes, había multitudes que le seguían, pero su círculo íntimo era muy reducido y muy escogido, ¿verdad? Eligió a 12 como su círculo íntimo, sus amistades más íntimas, con quien se relacionaba cada día. La escuela bíblica enseña cuál debe ser el tipo de personas que edifican nuestra fe, personas que oren, personas que animen, personas que corrijan y lo hagan con amor, personas que nos acerquen a Cristo y que no nos alejen. Sin esa enseñanza es fácil confundir el cariño con la influencia y terminar atrapado en amistades tóxicas que acabarán en destrucción. Y eso se ve muy a menudo hoy en día en la sociedad en que estamos viviendo. Los jóvenes viven de cualquier manera, atados a drogas, a prostitución, a alcoholismo, a tabaquismo, a tantas ataduras que el mundo hoy nos ofrece, como algo, digamos, normal y como algo quizá también legítimo. El mundo te legitima el pecado. Pero la Biblia enseña otra cosa muy importante, la sanidad espiritual, la sanidad auténtica, la santidad. La escuela bíblica desenmascara lo que el mundo normaliza, lo que para el mundo es normal. Cuando estudias la palabra de Dios, se desmascara, se le quita la máscara, sabemos distinguir. Hoy el mundo acepta amistades que no edifican, con las frases que se oyen, no pasa nada, mientras no te afecte, yo controlo la droga, yo la controlo, cuando no te das cuenta que es la droga quien te controla a ti. El peligro está no en que te relaciones con ciertas personas, repito, para evangelizarlas, para hablarles de Cristo. El problema es cuando caigas y te contamines con ese tipo de personas, con lo que ellos hacen. Existe un peligro que nos puede afectar. Otra frase que se escucha, hay que aceptar a todos. Sí, pero es una gran mentira también del diablo y una peligrosa trampa. Hay que aceptar a las personas, no hay que rechazarlas, hay que amarlas.
pero no hay que comulgar con lo que hace. No hay que, justificar su atadura o su pecado. La Biblia habla muy claro sobre este tema. Primera de Corintios, Pablo, capítulo 15, verso 33, nos dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También se entiende claramente lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Por eso la escuela bíblica confronta, suave, pero firme, porque aprendemos a discernir. Muchas amistades tóxicas entran porque la persona no sabe quién es en Cristo o quién somos en Cristo. Y a veces aceptamos amistades tóxicas porque no sabemos ni conocemos nuestra verdadera identidad en Cristo. De ahí la necesidad de la escuela bíblica, de saber quiénes somos. Cuando un creyente no conoce su identidad bíblica, acepta cualquier amistad, y eso es muy peligroso. El estudio de la palabra de Dios afirma el corazón y podemos decir con seguridad: soy hijo de Dios y mi valor no depende de nadie más, sino de lo que soy, de mi nueva identidad en Cristo. Cuando la identidad está firme, uno deja de mendigar cariño, que a veces es lo que se hace cuando se admiten amistades peligrosas. Si tú conoces cuál es tu identidad en Cristo y lo sabes firmemente, vas a dejar de mendigar cariño de nadie. Vas a empezar entonces a elegir relaciones y amistades sanas. La escuela bíblica, el estudio de la palabra, nos enseña a amar, sí, pero sin caer en ataduras. La Biblia nunca nos va a llamar a odiar a nadie, pero tampoco nos manda a atarnos a relaciones que destruyan nuestra fe. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Dios, repito, ama al pecador, ama a todo el mundo, ama incluso a esas relaciones tóxicas. Pero repito, tu relación con esas amistades tiene que ser para atraerlas a Cristo y que no te atraigan ellos al mundo y a las ataduras que ellos llevan. Por eso repito, la Biblia nunca te va a decir que odies a nadie, pero tampoco te permite que te ates a relaciones que van a destruir tu fe. La escuela bíblica enseña equilibrio. Amar al prójimo, sí, pero cuidar tu corazón, cuidar tu vida, cuidar tu ser interior. Te llama a perdonar, sí, pero no regresar a la esclavitud en la que vivíamos antes, la esclavitud del pecado o de cualquier otro tipo. También nos enseña a ser luz, sí, pero no dejar que la oscuridad apague el fuego de Dios. Debemos vivir en la luz y no en la oscuridad. Las tinieblas hablan de pecado, hablan de desconocimiento de Dios. Por eso repito, la necesidad de aprender la palabra de Dios. Si queremos caminar en santidad, si queremos amistades que nos edifiquen, si queremos evitar el daño espiritual, necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Necesitamos formación, necesitamos ser discipulados, que salgan nuevos ministerios, y esos salen de la escuela bíblica, no de cualquier predicación. Hay que seguir una temática, hay que seguir, ir aprendiendo, formándose, a ser discípulos, para que de ahí salgan ministerios, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. Pero para eso es necesario tener hambre y desear que Dios te use. Jamás te va a usar si eres un dominguero solamente. Tienes que buscar la enseñanza. Tienes que desear ser discipulado para poder ser usado por Dios. Una persona que no es discipulada, que no recibe un ministerio de discípulo, jamás lo va a usar Dios. Y eso tenedlo claro. El estudio de la palabra es el lugar donde Dios puede formar en nosotros la sabiduría necesaria para saber qué elegir
y también para saber cuál es nuestro ministerio. Pregúntate con sinceridad, ¿mis amistades, mis amigos me acercan a Cristo o me distraen y me alejan de Él? Una pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Soy luz entre ellos o solo me adapto y soy influenciado por ellos en vez de ser influencia para ellos? ¿Tengo amigos con los que puedo orar y hablar de Cristo? Son preguntas que deberéis tomar nota y haceroslas en el silencio, a los pies de Cristo, arrodillados en su presencia, haceros esas 3 sencillas preguntas. El estudio bíblico transforma y ayuda a saber elegir nuestras amistades, tenerlo claro. La escuela bíblica para un joven no es solo información, como dije antes, es formación, no es solo asistir a los cultos, es escuchar, recibir, preguntar y sobre todo obedecer. En el Salmo 119, 105 el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestro caminar y también como una luz que nos guía por el camino más seguro. Por eso no debemos olvidar la palabra de Dios, las enseñanzas bíblicas, meditar en su palabra, estudiar su palabra. Yo me gustaría que hicierais una prueba, un método muy sencillo, pero práctico, y un consejo que yo os doy como pastor para que apliquéis a vuestra vida. Por ejemplo, después de escuchar este mensaje que estamos escuchando, debes apuntar y subrayar una frase que te haya tocado el corazón. Eso es poner en práctica lo que estamos aprendiendo, algo que te haya tocado el corazón de lo que se está hablando. Luego piensa, ¿qué me está mostrando Dios de mí y de Él a través de esa frase que te ha impactado? Luego aplica, ¿qué haré hoy con esa palabra? Luego ora y dile: Señor, que no solamente escuche tu palabra, sino que la viva. Que sea, digamos, una vida cotidiana con la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. La Biblia no se estudia para controlar nuestra vida, sino para dejar que Dios la dirija, que Dios nos guíe. Meditar la palabra de Dios a través de la escuela bíblica sirve para fortalecer el alma. El estudio bíblico no es vaciar la mente, sino llenarla de la verdad y del conocimiento de Dios, conocer cada día más del Señor y de su palabra. Es sentarse, respirar y dejar que su palabra pueda calmar nuestras tormentas interiores, que todos tenemos nuestras tormentas interiores y nuestras luchas, ¿verdad? Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Qué ocurre cuando conocemos bien la palabra de Dios? Que no pecamos. Al conocer lo que es pecado y lo que no es pecado, nos apartamos del pecado. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, recibir enseñanza de la palabra de Dios. Debemos buscar al Señor de todo corazón y llevar su palabra siempre en nuestra mente. A veces nos preguntan cosas, personas incrédulas, y a veces nos quedamos que no sabemos qué decir porque no estamos preparados, no estamos discipulados, no estudiamos la palabra de Dios. Y sabéis una cosa, el diablo conoce la palabra de Dios quizá mucho más que algunos que se llaman cristianos. Y es porque no estudian, no meditan, no son discipulados. Y entonces cualquiera por ahí lo engaña. El diablo es muy sutil y muy astuto. Por eso debemos buscar al Señor de todo corazón. Y repito, llevar su palabra siempre en la mente, para mantenernos fieles a su enseñanza y no pecar contra Él. Yo me gustaría daros unas palabras de ánimo ahora para los jóvenes creyentes y decirte: no estás solo, no caminas solo. Dios ve tus luchas en todas las facetas de tu vida.
Dios ve tus dudas, tus amistades también las ve Él, tus presiones, tus batallas internas. Dios lo ve todo y está pendiente de ti. Él no te pide que seas perfecto, una perfección absoluta. Te pide sinceridad y te pide integridad y sobre todo te pide obediencia. Al conocer su palabra podremos obedecerla, ¿verdad? Si no conoces la palabra de Dios es imposible obedecerla. Repito, la necesidad de la enseñanza bíblica. Tenemos una gran promesa, la cual experimentó David. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Dios no desampara a nadie, lo afirma David. Dios cada día te invita a caminar más cerca de Él, que te acerques más a Él de lo que estás. Dios está contigo hoy, estará mañana y estará siempre. Él te guía, te sostiene y afirma tus pasos, tus pies. Hagamos una reflexión entre la amistad, la identidad, el futuro y sobre las decisiones que marcan sin duda el camino a seguir. Cada etapa de nuestra vida se construye a través de pequeñas o grandes decisiones y aunque a veces no lo notemos, todo está entrelazado. La amistad que cultivamos, la identidad que abrazamos, el noviazgo que elegimos, el vivir y el futuro que soñamos. Nadie camina solo, nadie crece aislado. La amistad es ese taller sagrado donde se forjan nuestros pensamientos y se pulen nuestros hábitos. Como hemos leído antes, la Biblia nos enseña y nos recuerda que el que anda con sabios, sabio será. Por eso debemos preguntarnos con honestidad, ¿las personas que me rodean, mis amistades, avivan lo mejor de mí o me alejan de lo que Dios quiere formar en mí? Esa es una pregunta que me gustaría que os quedarais con ella. Las personas que nos rodean, mis amistades, ¿avivan lo mejor de mí o por el contrario me están alejando de lo que Dios quiere hacer en mí? Una amistad verdadera no es la que sonríe contigo solo o se ríe contigo, sino la que te corrige con amor. Camina contigo incluso cuando duele, cuando estés atravesando problemas y dificultades, cuando nos cuesta avanzar. Si es una buena amistad, estará ahí contigo. Las verdaderas amistades se mantienen cuando vienen los problemas. Las amistades falsas, mientras todo te va bien, las vas a tener, pero si te va mal, esa amistad falsa, tóxica, se va a alejar de ti. Nuestras decisiones son las semillas que sembramos. Dios nos da la libertad, pero también la responsabilidad. Muchos quieren un mañana distinto. ¿Quién no quiere un mañana distinto? Pero no quieren cambiar el hoy. Para ver un mañana distinto tienes que cambiar el hoy, lo que hacemos hoy. Si no lo cambiamos, el mañana será como hoy. ¿Estáis entendiendo, no? Si lo que hago no te satisface, lo que hacemos no nos satisface y no cambiamos, mañana vamos a tener el mismo problema. Pero el Señor no bendice la pasividad, el ser pasivo. Bendice la obediencia. Cada decisión tomada desde la fe abre puertas que la duda jamás ha visto. La identidad muy fácil se pierde cuando intentamos agradar a todos. Pero tú no fuiste creado para encajar en cualquier molde. Fuiste diseñado por Dios con un propósito, con nombre y con una historia que quiere hacer sobre tu vida. Nunca permitas, escucha bien, que las opiniones temporales de tus amistades definan lo que Dios declaró que es eterno sobre ti y su plan.
Una pincelada que quiero daros de un tema que tocaremos más adelante, quizá la próxima semana o la siguiente, es cuando hablamos del noviazgo. Hablamos de dos vidas que deciden caminar juntos, pero no para perderse, sino para edificarse mutuamente. ¿Estáis entendiendo? Un noviazgo sano no va a borrar jamás tu identidad. La potencia, la fuerza que Dios te da jamás la vas a perder si es un noviazgo sano. No destruyas tus metas por un novio o una novia que no esté en el orden de Dios. No te unas en yugo desigual, dice la palabra de Dios. No destruyas tus metas. Alinéalas a la voluntad de Dios. No te aparte esa persona que tú eliges como novio, como novia, que no te aparte de Dios jamás, porque si no, no viene de Dios. Finalmente, la incidencia de las amistades, el tema del noviazgo lo vamos a tocar en un apartado aparte, porque es muy importante conocer, y sobre todo los jóvenes que estáis haciéndose novios o pretendéis ser novios o novias, pues es un tema importante que tocaremos más adelante. Finalmente, repito, la incidencia de las amistades en un futuro. El futuro muchos lo temen, pocos lo preparan y solo algunos los ponen en las manos de Dios, lo entregan a Dios. Pero es ahí donde radica la verdadera paz, en saber que no caminamos hacia lo desconocido, sino hacia lo que Él ya vio, lo que Dios ya ha visto para nosotros, lo que ya planeó, y Él sostiene y nos empuja a hacerlo. Amistad, decisiones, identidad, noviazgo, futuro. 5 palabras que parecen separadas, ¿verdad? Pero que Dios entrelaza, las une para escribir nuestra historia. Vive cada día con intención, vive con oración y vive con valentía. No seas cobarde, porque cuando Él guía tu presente, tu futuro deja de ser una preocupación. Si tú dejas el presente en las manos del Señor, tu futuro está garantizado. Deja de ser una pregunta, ¿qué será de mañana de mí? Y pasa a ser una gran promesa de Dios. Serás lo que Dios quiere que seas. Debemos, por tanto, pedirle, ya estoy terminando, pedirle al Señor que guarde, que proteja nuestro corazón, que proteja nuestras amistades también, nuestras decisiones, que sean las correctas. Por eso todo hay que llevarlo a los pies de Cristo. Que nos enseñe a caminar con Él, con alegría, con gozo, con sabiduría y con valentía. Y por último, que su palabra sea nuestra guía y su amor sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Que Dios les bendiga.